Para ti, por supuesto, gracias, que te vaya bien. Está en la línea, y lo agradezco mucho, Ciro Murayama. Él es presidente del Comité de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de la Unidad de Fiscalización del INE. Ciro, consejero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas tardes, encantado de estar contigo. Yo soy integrante de la Comisión de Fiscalización, claro, que preside mi colega, el consejero Enrique Andrade, y en este momento el Consejo General del INE acaba de entrar en un receso, porque justo íbamos a empezar con la discusión de los dictámenes de las elecciones que hubo el 4 de junio, de la revisión de los gastos de campaña, y sobre la mesa la Unidad Técnica de Fiscalización nos acercó varios cientos de hojas con propuestas de lo que se llama un engrose, cambios que impactan precisamente en los dictámenes que ya la propia Comisión de Fiscalización había votado desde el jueves de la semana pasada. Entonces, como se trata de mucha información que no se puede conocer sobre las rodillas, pues consejeros y partidos políticos convenimos que ante esta información que se nos estaba entregando de última hora, lo mejor era hacer un análisis riguroso. La certeza es un principio irrenunciable en materia electoral, y entonces pues vamos a trabajar el fin de semana revisando qué nos está proponiendo la unidad para ver si es compatible con lo que ya votó la propia Comisión de Fiscalización, y entonces retomar la sesión el lunes en la mañana y desahogar estos dictámenes. A ver, hay un punto, Ciro Murayama, si me permites, es claro, lo que importa aquí es tu opinión. El PRI está molesto porque el Instituto Electoral está contabilizando el pago a representantes de casilla en la elección de Coahuila como gasto de campaña, y con lo cual se rebasa el tope, y es lo que el PRI está alegando que no se vale, que son cosas separadas, porque el día de la elección ya no había campaña, no pueden sumar ese gasto al gasto de campaña. ¿Es por ahí la situación? Tú sabes mejor que nadie. Sí, ese es uno de los puntos interesantes, porque mire, en efecto, la campaña termina el miércoles anterior a la elección. Exacto. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación especificó en una acción de inconstitucionalidad que el gasto que hacen los partidos movilizando a su estructura el día de la jornada electoral para, por ejemplo, pagar a sus representantes en las casillas, debe ser considerado también como un gasto electoral, no como un gasto ordinario de ese que regularmente hacen los partidos. Hace mucho sentido lo que dice la Corte, porque es un gasto que solo haces si hay elecciones, y por lo tanto júntalo con el gasto de la temporada electoral, que es el gasto de campaña. Gracias a ese criterio de la Corte, así está redactado nuestro reglamento de fiscalización, y es por ello que a los partidos les exigimos que de todos sus representantes en casillas nos entreguen el comprobante en caso de que fue una participación gratuita y voluntaria. Los partidos no necesariamente lo entregaron, y ese es parte del debate que tenemos a propósito de... Pero es suficiente... No solo con el PRI, ¿Es suficiente argumento para declarar, si es que hubo rebase de topes de campaña, y que rebase el 5%, es suficiente argumento para anular la elección? ¿Tú qué crees que vaya a pasar? Bueno, yo creo que tenemos muchos más elementos de juicio. En el caso de Coahuila no solo se refería a este tema de los representantes de casilla, que por cierto no eran directamente del PRI, sino de otros partidos de la coalición que efectivamente encabezó el PRI, pero tenemos problemas con spots no reportados, con producción de anuncios de televisión, con distintos rubros de gasto que la Comisión de Fiscalización observó y votó en su dictamen, y hemos estado conociendo a lo largo de estos días. Tú sabes que incluso nos visitó el presidente del PRI, Enrique Ochoa. A mí me hizo saber sus puntos de vista sobre al menos 3 puntos que le inquietaban. No solo eran los de los representantes de casilla, también recibimos a dirigentes de Acción Nacional, a Ricardo Anaya y de otros partidos políticos. Yo creo que los criterios que asumió desde la semana pasada la Comisión de Fiscalización son los correctos. Estamos revisando algunos argumentos en términos de si el emplazamiento para recoger toda la documentación de sus representantes de casilla fue la adecuada, pero fuera de esa revisión puntual de los documentos, yo creo que el criterio de la Comisión es el
correcto, en consonancia con el criterio de la Suprema Corte de Justicia. Movilización electoral en representantes el día de la jornada debe contabilizarse como gasto. Correcto. El próximo lunes se definirá, pues, finalmente, y en la sesión del Consejo General del Instituto, si procede o no, es recomendación del Instituto para anular la elección. El Instituto no la anula. En todo caso, lo discute esto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿es así? O, bueno, primero el Tribunal Local y luego el Tribunal de la Federación. Bueno, las elecciones a gobernador le corresponde resolver a Sala Superior, generalmente hay ese criterio. Lo que nosotros hacemos es presentar nuestras conclusiones, sean las que sean, y pues si llega a haber rebase, pues se establece el porcentaje en el que es el rebase, y ya no decimos, te recomiendo tribunal en un sentido o en otro. Ya es el tribunal, en plenitud de sus competencias, cuando le toca calificar las elecciones, el que tiene la última palabra en la materia. Entonces nosotros, digamos que aquí somos el fiscal que prepara el caso, pero no presenta sino una conclusión numérica, no en el sentido de si una elección se anula o no. Vamos entonces a esperar que acabe la votación, porque se interrumpió hoy la sesión, se entró en un receso, y en función de nuestras conclusiones, pues ya se verá qué dice el tribunal. Estaremos muy atentos, por supuesto, porque está en el aire, finalmente, la elección de gobernador en el estado de Coahuila. Me decías que no solamente el PRI incurrió en el rebase de tope de gastos, también Acción Nacional. Bueno, en el dictamen que presentó la comisión, en efecto, también había un rebase del candidato Anaya. El propio Partido Acción Nacional ha estado presentando sus argumentos, habrá que revisarlos. Por ejemplo, nosotros le sumamos como gastos de la jornada electoral, algo que no se había considerado en el pasado, que a mí me parece que también es gasto de jornada electoral, que son los conteos rápidos y las encuestas de salida, porque eso solo los puedes hacer el día de la jornada electoral, no es un gasto ordinario del que hacen día a día de forma cotidiana los partidos. Entonces, bueno, el PAN ha rebatido esta decisión, supongo que lo argumentará en la propia sesión del día lunes, y en función de lo que se pronuncie el conjunto de mis consejeros, de mis compañeros consejeros, sabremos si en efecto ese monto, que es importante, es de más de 1 millón de pesos, se le suma al candidato del PAN finalmente o no, porque en la Comisión de Fiscalización somos 5 integrantes, las votaciones fueron generalmente divididas 3-2, y como somos 11 en Consejo General, pues hay que esperar a que se pronuncie el conjunto del Consejo para saber efectivamente qué ocurre en cada entidad. ¿Consideras tú finalmente que, independientemente de la decisión de anular o no la elección, dados los motivos que puedan debatirse, que puedan sustentarse, podría haber sanciones a los partidos políticos independientemente de la anulación? Sí, esas con toda seguridad las habrá, porque nosotros hemos detectado, dejando de lado el tema de los representantes de casilla, montos de no reporte de gasto no informado a la autoridad muy importantes, por arriba de un 50% adicionales estamos encontrando, por ejemplo, nada más a los candidatos a las gubernaturas de las 3 entidades donde estuvo en disputa el Ejecutivo local, y eso pues necesariamente se va a traducir en sanciones de pues cientos de millones de pesos. Cientos de millones de pesos, se hablaba, no sé, tú me dirás la cifra si es correcta, de 800 millones de pesos de sanción eventualmente podría ser en contra del PRI. En contra del conjunto de partidos, del conjunto, correcto. El proyecto del dictamen de la Comisión de Fiscalización, que es el que se va a revisar el lunes justamente. Muchas gracias, Ciro Murayama, por tu tiempo. No, al contrario, gracias por el espacio, Pepe, muy buena tarde. Muy buenas noches, ya. Ciro Murayama, consejero ciudadano, miembro del comité de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Quedó en el aire, en la cola de un venado, como dice Bolívar Roblero, nuestro coordinador, quedó en la cola de un venado este tema de la elección en Coahuila, pero nos adelanta Ciro Murayama, hay motivos suficientes para presumir que habrá sanciones contra los partidos políticos, no solo por lo que ocurrido en Coahuila, sino por lo que sucedió en el Estado de México, en el Estado de Nayarit y también en el Estado de Veracruz. Sanciones multimillonarias,
cerca de 800 millones de pesos en sanciones para el conjunto de partidos. Una pausa, regresamos.